Creo que muchas personas no entendieron realmente el punto de lo que dije ayer. Y quiero volver a explicarlo porque siento que se está mezclando una cosa con otra y al final terminan discutiendo algo que ni siquiera fue lo que planteé desde el principio. Para empezar, yo nunca dije que Jungkook no supiera de la existencia de los ships. De hecho, para mí es bastante evidente que sí los conoce. Jungkook lleva muchos años en la industria, conoce perfectamente a su fandom, sabe cómo funcionan las redes sociales y está al tanto de muchas de las dinámicas que existen dentro de ARMY. Pensar que no ha escuchado jamás términos como Taekook o Jikook a estas alturas sería bastante difícil de creer. Así que no, ese nunca fue mi argumento. Lo que sí dije es que no creo que Jungkook vaya a arriesgarse a dar una respuesta directa sobre ese tema. Y sinceramente tampoco tendría por qué hacerlo. Aquí es donde creo que está el verdadero problema. La persona que hizo la pregunta tenía una intención muy clara. Y esto no es una suposición, porque la propia persona lo confirmó después en comentarios. Para quienes no lo saben, quien envió la pregunta era un Taekwoker y posteriormente admitió que quería que Jungkook aclarara de una vez por todas el asunto. Es decir, la intención detrás de la pregunta no era simplemente hacer un juego de palabras inocente o lanzar una pregunta cualquiera. La intención era obtener una respuesta de Jungkook que pudiera ser utilizada como una especie de validación o desmentido para determinados ships. Y ahí es donde, desde mi punto de vista, ya estamos empezando mal. Porque Jungkook no tiene ninguna obligación de aclarar absolutamente nada relacionado con los ships. Que una persona crea que Jungkook es pareja de Jimin o que crea que es pareja de Taehyung no convierte esa creencia en un hecho. Sigue siendo una interpretación personal. Sigue siendo una percepción construida a partir de momentos, interacciones, gestos o dinámicas que cada quien observa y analiza desde su propia perspectiva. Y ojo, no estoy diciendo que la gente no pueda teorizar. Todo lo hacemos. Podemos analizar momentos, comentar cosas que nos llaman la atención, debatir sobre determinadas interacciones y explicar por qué creemos una cosa u otra. Eso forma parte de la experiencia de muchos fans. Lo que me parece absurdo es cruzar la línea y llegar al punto de exigirle a Jungkook una aclaración sobre algo que pertenece completamente al terreno de las interpretaciones del fandom. Porque al final, los ships no son una confirmación de nada. Son lecturas que hace la gente. Algunas personas creen en una dinámica, otras creen en otra, y otras simplemente no creen en ninguna. Pero ninguna de esas posturas obliga a Jungkook a salir a dar explicaciones. Por eso me sorprendió tanto que después de explicar el juego de palabras que utilizó Jungkook para responder, algunas personas se ofendieran y dijeran que yo me niego a aceptar que Jungkook mandó por un tubo a los ships. Y sinceramente, creo que esos comentarios vienen de personas que no siguen mi contenido o que no lo ven de manera habitual. Porque si realmente vieran lo que publico, sabrían que siempre dejo algo muy claro. Todo lo que comparto son interpretaciones personales. Son análisis basados en lo que observo, en lo que me transmiten ciertas situaciones y en cómo yo percibo determinadas dinámicas. Nunca he dicho que mis opiniones sean hechos absolutos ni que Jungkook tenga que validar lo que yo creo. De hecho, siempre he defendido exactamente lo contrario. Jamás he dicho que Jungkook tenga que aceptar los ships, confirmarlos o pronunciarse sobre ellos. Nunca. Por eso me parece extraño que algunos intenten presentar mi explicación como si estuviera exigiendo algo de él, cuando precisamente estaba señalando que no tiene por qué responder este tipo de preguntas.
Si expliqué la situación, fue porque muchas personas no entendieron el contexto lingüístico de la respuesta y estaban interpretando todo de una manera muy simplificada. Por eso quise explicar el juego de palabras que existe detrás de la pregunta y de la respuesta. Para quienes todavía no entienden de qué estamos hablando, voy a explicarlo una vez más. Jungkook estaba en Instagram publicando videos y utilizando la función de preguntas. Entre todas las preguntas que recibió, apareció una que decía Chiguk a니면 Taeguk, que puede traducirse como Jiguk o Taeguk. A simple vista, parece una pregunta extraña, pero ahí está precisamente el truco. La persona utilizó un juego de palabras para disfrazar los nombres de los ships. Jiguk hace referencia a Jikook y Taeguk hace referencia a Taekook. Fue una manera bastante ingeniosa de camuflar la pregunta para que pareciera otra cosa y así llamar la atención de Jungkook. El detalle interesante es que ambas palabras terminan con guk, un sonido que en coreano aparece en numerosos nombres de países. Por ejemplo, Corea del Sur se dice Hanguk. Tailandia se dice Taeguk. Por eso la pregunta estaba construida de una manera que permitía una doble lectura. Por un lado, estaba la lectura que el fandom entendía inmediatamente porque conocía la referencia a los ships. Por otro lado, estaba la lectura literal relacionada con nombres que sonaban como países. Y entonces llegó la respuesta de Jungkook. Jungkook respondió Hanguk, es decir, Corea. Y aquí es donde aparecen las diferentes interpretaciones. La primera posibilidad es la más literal. Jungkook vio dos palabras terminadas en guk. Su cerebro las procesó como nombres de países y respondió con el nombre de su propio país. Bajo esta interpretación, simplemente ignoró el significado oculto que la persona intentó introducir en la pregunta y respondió desde la lectura más evidente que tenía delante. La segunda posibilidad es la que muchas personas consideran más probable. Jungkook entendió perfectamente la intención detrás de la pregunta. Entendió que en realidad estaban intentando hacerle elegir entre dos ships relacionados con él. Pero en lugar de entrar en ese juego, eligió responder de una manera inteligente, neutral y elegante. En vez de decir una opción o la otra, respondió Hanguk, desviando completamente la conversación hacia algo diferente y cerrando el tema sin necesidad de confrontar directamente a nadie. Y sinceramente, ambas interpretaciones pueden existir. Lo que no podemos hacer es afirmar con absoluta seguridad cuál fue la que ocurrió, porque ninguno de nosotros está dentro de la cabeza de Jungkook. No sabemos exactamente qué pensó en ese momento. No sabemos si identificó inmediatamente el juego del fandom. No sabemos si simplemente vio palabras terminadas en guk y respondió de manera espontánea. No sabemos si entendió todo y decidió salir de la situación con humor. Lo único que sabemos con certeza es lo que escribió, Hanguk. Todo lo demás son interpretaciones, y justamente ese ha sido siempre mi punto. Analizar una situación no significa convertir una teoría en un hecho. Explicar un juego de palabras no significa exigir una confirmación. Hablar de las posibles intenciones detrás de una respuesta no significa afirmar que conocemos la verdad absoluta. Podemos debatir sobre lo que creemos que pasó. Podemos compartir nuestras opiniones. Podemos explicar los diferentes significados que existen detrás de una respuesta. Pero al final, sigue siendo eso, interpretaciones.
Lo que sí me parece claro es que Jungkook no tiene ninguna obligación de responder preguntas relacionadas con ships, ni de elegir entre unos u otros, ni de validar las creencias de ningún sector del fandom. Si algún día quiere hablar sobre algo, será porque él lo decidió. Pero convertir una pregunta de Instagram en una exigencia para que confirme o desmienta teorías de los fans, me parece cruzar una línea que nunca debió cruzarse. Y precisamente por eso me pareció importante explicar el contexto completo de esta situación, porque muchas personas estaban reduciendo todo a un simple Jungkook eligió esto o Jungkook rechazó aquello, cuando la realidad es bastante más compleja y tiene mucho más que ver con un juego de palabras, con interpretaciones y con la manera en que cada persona decide leer una respuesta tan breve.